Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida y agradecerles su presencia, el que hayan venido a compartir con nosotros esta cuarta sesión del ciclo sobre la dinámica demográfica a principios del siglo XXI, en los principios del siglo XXI. Hoy vamos a hablar de migraciones. En la primera sesión hablamos del envejecimiento, la longevidad. En la segunda hablamos de las distintas formas de la evolución de las formas de convivencia, en relación además con el sistema de provisión de vivienda, la demanda, las necesidades de vivienda. La sesión anterior, la tercera, hablamos de la distribución espacial de la población, el mito de la España vaciada. Hoy hablamos de migraciones y el próximo día, dentro de un mes, la quinta sesión, el día 22 de mayo, hablaremos de fecundidad, de natalidad. Ese día contaremos con Marta Seiz, que está aquí con nosotros hoy, titular ya del Consejo de Investigaciones Científicas, bióloga. Bueno, hoy vamos a hablar de migraciones. Efectivamente, la población española vive procesos de cambio de una gran relevancia social, económica, incluso política. Y estos temas que acabo de mencionar son claro ejemplo de ello, ¿no? Y sin embargo, se le ha prestado muy poca o ninguna atención en general. Ahora se le presta más atención, aparentemente. Y como comentábamos en uno de los días anteriores, casi es peor, porque esa mayor atención se traduce a veces en mensajes alarmistas por parte de la prensa o en confrontación política, confrontación administrativa, en definitiva, no en profundizar en el estudio, no en proponer medidas rigurosas, ¿no?, para mejorar en la medida de lo posible la dinámica de esos procesos, ¿no?, que a veces requieren efectivamente ser abordados. Bueno, como decía, hoy contamos con la presencia de Joaquín Recaño, que sin duda es no un referente, sino el referente en temas de migración. Joaquín Recaño tiene interés en que diga que nació en la línea de la Concepción, antes llamada línea de la frontera, y luego emigró a Cataluña con su familia. Es decir, que tiene argumentos para hablar de la inmigración. Pero bueno, aparte de eso, ya hizo su tesis doctoral sobre la migración andaluza en el siglo XX. Tiene estudios, esa fue su tesis doctoral en el año 95. Y luego ha hecho estudios de posgrado en distintas universidades españolas y extranjeras. Voy a ser breve porque la mayor parte de los asistentes le conocen y, por otra parte, para no consumir demasiado tiempo, ha estado en distintas universidades, distintos centros de investigación demográfica españoles y extranjeros. Es profesor titular de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, y investigador asociado del Centro de Estudios Demográficos de Cataluña, Barcelona. Centro de Estudios Demográficos. Sí, no hace falta apellidos porque es el único que hay en España. Que también es un dato. El único centro con, como digo, el protagonismo de los fenómenos demográficos en nuestro país, y no hay más que un centro de estudios demográficos. Bueno, el interés por la demografía no solamente son las migraciones, pero mayoritariamente o prioritariamente las migraciones. Tiene más de 100 artículos y publicaciones sobre la migración. Uno de ellos, un interesante capítulo de un libro que coordinábamos el profesor Puyol y yo mismo en la editorial Síntesis en el año 94. Un libro que se llamaba Demografía, Análisis y Proyecciones, y que era el primer manual de demografía
sea completo. Hecho por geógrafos, sí, hecho por geógrafos, pero además ninguno había tratado todos los temas demográficos. Digo que fue el primer manual y uno de los últimos, que no el último, no sé. Bueno, pero bueno, fue un libro efectivamente muy apreciado, ¿no? Y Joaquín hizo el capítulo de la inmigración. Bueno, es director de bastantes proyectos de investigación, del plan de investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, o como se llame ahora. Y, en definitiva, muchas gracias, Joaquín, por estar aquí y por compartir con nosotros todo tu conocimiento, o una buena parte de tu conocimiento, porque no va a dar tiempo para todo. Bueno, vamos a celebrar la sesión, vamos a ir dialogando sobre algunos temas que nos han parecido más interesantes o más relevantes para una sesión como esta, que no debería durar más de una hora, la primera parte del diálogo entre nosotros, para luego darle voz a todos aquellos de ustedes que quieran participar. Desde hace muchos decenios se lleva defendiendo por parte de los demógrafos en general, de la familia de los demógrafos universales, a nivel universal, que las migraciones iban a ser seguramente el proceso geopolítico más importante del siglo XXI, las repercusiones geopolíticas. Y efectivamente parece que se está cumpliendo, no hay dudas sobre esa cuestión. Sin embargo, en España es un fenómeno más reciente, nos hemos convertido en el centro del país receptor de migrantes hace 2 o 3 años, como se quiera considerar. Y como decía antes, el proceso se está produciendo a una velocidad mucho mayor que el interés, las investigaciones, los estudios. Y yo me pregunto si en eso, como en tantas otras cosas, tiene algo que ver la falta de información estadística que permitiera hacer estudios serios. Porque, bueno, efectivamente, las migraciones siempre ha sido un fenómeno difícil de estudiar. La demografía empieza a estudiar las migraciones en una fase tardía porque no se consideraba exactamente un fenómeno demográfico, es más complejo. Digo que es difícil de estudiar por la propia naturaleza del suceso demográfico, que decimos los demógrafos, ¿no? Que es un suceso en el país de origen o en la zona de origen, es un suceso distinto en la zona de destino, y hay un protagonista que es un tercer foco de atención fundamental, que es el emigrante, ¿no? Por otra parte, desde el punto de vista del análisis demográfico, es un suceso esquivo y difícil de analizar, porque es repetible, cosa que no ocurre, por ejemplo, con la mortalidad, con la muerte, que no tiene repetición. Es reversible, cosa que tampoco ocurre con la muerte ni con el nacimiento. Repetible y es eludible, cosa que tampoco ocurre con la muerte. Es decir, que es un suceso que se muestra muy complicado de analizar, y a eso hay que añadir además el hecho de que muchos de esos sucesos escapan de las estadísticas oficiales o de los registros administrativos. ¿Cuál es nuestra situación en relación con la información y con las posibilidades de estudio? Yo creo que, no sé si era Pascal quien decía, estamos en el mejor de los tiempos en relación con las fuentes de información sobre migraciones. Nunca hemos dispuesto de tanta información, al menos en España, que tengo que decir que es uno de los países del mundo, no voy a decir, del mundo, con mejor información demográfica sobre migraciones. Tenemos un padrón continuo, que ya el INE ha dejado de trabajar, del cual tenemos la web del Instituto Nacional de Estadística, es una web muy abierta, donde uno puede descargar el conjunto del padrón continuo, o sea, 40 y pico de millones de registros, con algunos niveles de anonimización. Tenemos información a nivel de secciones censales. Ahora tenemos unos nuevos mecanismos, que son los censos anuales, que han sustituido
al padrón continuo como información, porque ya no tenemos los censos típicos de recuento, sino que son censos basados en registros administrativos. Teníamos la estadística de variaciones residenciales, que ha sido sustituida por otra fuente, que es la estadística de migraciones y cambios de residencia, que se nutre del padrón, de las variaciones del padrón, y que el INE también ofrece en registros, microdatos, o sea que estamos en el mejor de los tiempos. Yo diría que tenemos sobreinformación. A veces nos es difícil trabajar con tanta información. Por tanto, yo ahí sí que estaría muy contento, porque además el INE se ha abierto a hacer explotaciones y ha comentado, ha hecho una encuesta de condiciones de vida muy buena, asociada al censo de 2021, una muestra de 400.000 individuos, con informaciones interesantes sobre la primera y segunda generación de inmigrantes, dónde nacieron los padres, dónde viven los familiares, etc. Entonces, tenemos ahora unos instrumentos de análisis que no disponíamos en la fecha que yo entré a trabajar en estos temas, que era ya a finales de la década de los 80, ¿no? En el Instituto de Demografía. Y bueno, yo creo que por eso yo no me quejaría. Somos en estos momentos un país puntero en estadísticas demográficas de migraciones a nivel mundial. Bueno, entonces partiendo de ahí, estaría bien que nos hicieses un retrato, un esquema general. No tenemos tiempo, pero bueno, merece la pena hacer un esquema general de cuál es la situación de los inmigrantes actuales en España. De los inmigrantes de la inmigración, inmigrantes seguramente tanto internos como internacionales. Bueno, yo haría una pequeña historia muy rápida. Hay un artículo que yo creo seminal y de referencia, que es el que publican en el INET, en la revista Población, Antonio Izquierdo y Francisco Muñoz Pérez, España, de país de emigración a país de inmigración, que es un artículo del año 1989, que es el que marca un poco el punto de partida de la transición rápida. España había sido un país emigratorio hasta los años 70, hasta la gran crisis del petróleo. Se produjeron unos retornos importantes. La emigración exterior había sido dominada primero hacia América Latina hasta antes de la Guerra Civil, y después de los años 50 hasta los 70, fundamentalmente con destino a Europa, y luego se produce un proceso entre el 73 y el 85 más o menos de retorno, y a partir de nuestro ingreso en la comunidad, en aquella época Comunidad Económica Europea, si no recuerdo mal, España empieza a tener un flujo de inmigrantes que empieza a ser flujo africano fundamentalmente marroquí. Los marroquíes que se les veda un poco la entrada en Francia, y en España no teníamos una cultura de barreras migratorias, porque habíamos sido un país migratorio, por lo tanto no había dificultades para el establecimiento. Pero eso no deja de ser un periodo, digamos, de escasos flujos, muy localizados territorialmente, y luego en los años 90 empieza a crecer este flujo, y cuando nosotros hacemos las estadísticas, fundamentalmente la población nacida en el extranjero que tenemos en España a mediados de los años 90 todavía sigue siendo una población dominada por los descendientes de nuestros emigrantes anteriores. Es a partir del entre el año 98 y cuando, digamos, con el boom de la construcción, con los inicios de la globalización, España empieza a recibir una inmigración importante. Y esa inmigración importante que recibe está vinculada a dos espacios fundamentales. Un primero, que es Marruecos, que es el que llega. No toda España, o sea, los flujos de marroquíes en España están más concentrados en el área mediterránea, sobre todo en Cataluña. Tenemos una inmigración latinoamericana que empieza a llegar muy vinculada a procesos de crisis económicas, tanto en Argentina como en Ecuador, la dolarización en Ecuador, y además con un momento de fuerte crecimiento de dos sectores muy importantes en España, que son el sector turístico y el sector de la construcción. El boom de la construcción, y además una cosa que fue interesante como elemento de llamada. Yo recuerdo que José María Aznar dijo en un momento determinado, a principios del siglo XXI, que a partir de 2003 vamos a pedir visado a los colombianos y ecuatorianos,
pues eso fue, como dice, un efecto, porque entre 2001 y 2003 nos llegó una aluvión de inmigrantes ecuatorianos y colombianos, y ese es el inicio del boom inmigratorio. Luego nos llegan inmigrantes del este de Europa, fundamentalmente rumanos y búlgaros, y teníamos siempre una población flotante de estadística difícil, que era la de británicos y europeos que veraneaban en o residían en nuestras costas. Ese era un poco el contexto. Es interesante esto porque, por ejemplo, yo recuerdo una anécdota de cómo me enteré yo de que había inmigración ecuatoriana en España. No sé si os acordaréis de un accidente de tráfico que hubo en una pedanía de Lorca, allá por el año 99, en el cual murieron 11 ecuatorianos en una furgoneta. Y yo digo, caray, ahora no diré la palabra que dije en su momento, ¿qué hacen 11 ecuatorianos en una pedanía de Lorca? Bueno, pues en aquella época, Lorca ya tenía miles de ecuatorianos trabajando en el sector agrícola. Y tenemos un problema, tenemos un periodo de fuerte expansión, sobre todo los inmigrantes vienen a ocupar nichos de la economía española que son abandonados por la población autóctona. Y estos son fundamentalmente la agricultura, la hostelería, los cuidados personales y parte de la construcción. Entonces, digamos que se hizo la necesidad, es una etapa de fuerte crecimiento económico, con una necesidad de mano de obra, teniendo en cuenta otro factor importante. España tiene, ya a partir de esos años, las tasas de matriculación universitaria más importantes en términos proporcionales de Europa, sobre todo las mujeres. Estamos llegando en esos momentos a superar el 30% y en la actualidad estamos por encima del 40%. Por lo tanto, estas personas que estudian en la universidad evidentemente no van a tener en sus proyectos vitales como objetivo trabajar en esos sectores que están menos remunerados y que no responden a sus expectativas vitales. Y esa sería, entonces, que tenemos una primera oleada inmigratoria que se frena en 2007 con la crisis, la gran recesión, que incluso produce una merma de efectivos con retorno de ecuatorianos, colombianos y demás, y rumanos también. A partir del 2013, que empieza la recuperación de la economía española a un ritmo acelerado, volvemos a tener una ola de inmigración que llega en el año 2019 a casi 1 millón de entradas de inmigrantes, que se corta de raíz por las limitaciones de movilidad de la COVID. Pero después de 2021, a partir del 2022, se retoma con un ritmo intensísimo. Estamos en estos momentos, el año 2022-2023, con las mayores entradas superiores incluso al año 2007. O sea que estamos ahora en una etapa de boom inmigratorio que yo voy a dejar ahora un tema importante que yo creo que va a crecer, porque tenemos a un señor en la Casa Blanca que va a bloquear la frontera, que ya está bloqueando la frontera mexicana, que es la zona de entrada de la inmigración, y que yo creo que una parte de la inmigración latinoamericana ya está repensando tomar España como destino. Yo creo que en los próximos años vamos a tener un boom. Hemos de tener en cuenta que el colectivo, por ejemplo, de población colombiana es actualmente el más numeroso en España, ha crecido de los nacidos en Colombia, porque hay que tener en cuenta un tema importante. España tiene un sistema de obtención de la nacionalidad que para la población latinoamericana es muy favorable. Tras 2 años de residencia legal se obtiene la nacionalidad y esto, no, por ejemplo, no es idéntico para los marroquíes, que necesitan 10 años de residencia legal como mínimo, con los problemas además que a veces se dan en el tema de la adquisición de la lengua española. Entonces yo creo que estamos en un momento de boom de la inmigración que pues se puede ver favorecido también por ciertas crisis económicas en América Latina. O sea, yo creo que en 1 año y medio superamos los 50 millones de habitantes en España. Bueno, efectivamente tenemos flujos migratorios crecientes, importantes y crecientes, con una enorme diversidad de orígenes. Se pueden establecer también perfiles en función de las características demográficas como la edad, el sexo, el nivel educativo. Sí, bueno, merece la pena quizá también... Yo, si quieres, quería mostrar una cosa interesante. Por el tema, está en escala semilogarítmica porque no son equiparables en volumen, pero la línea plana, el encefalograma plano, es la población nacida en España. Ya.
tenemos una merma inevitable de población nacida en España. Tenemos una fecundidad. Los últimos 30 años. Los últimos 30 años es que tenemos una fecundidad en España que ya no podemos decir que sea un problema coyuntural. Cuando un problema se extiende durante 30 años, ya no es coyuntural, se llama estructural. Desde la mediados de los años 90 estamos por debajo de 1,4, 1,3 hijos por mujer. Entonces, en la actualidad, pues tenemos un crecimiento muy importante de la inmigración que se ve perfectamente aquí en el boom que hay a partir de 2000. Y aquí tenemos el otro gráfico, los datos del efecto del stock, en que las zonas urbanas, por ejemplo, supera el 20%, pero os diré una cifra que os puede, digamos, no alarmar, sino que, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, en la actualidad, el grupo de 25-39 años, más del 50% de la población ha nacido fuera de España, en la ciudad de Barcelona. Y Madrid no le va muy lejos. Entonces, estamos en un elemento. Bueno, esto que lo quería enseñaros porque la composición, ¿qué es lo que distingue a España de otros países europeos? Pues nosotros nos hemos, diríamos, incorporado a los procesos inmigratorios con un decalage, digamos, un desplazamiento temporal de más de 30 años con países como Francia, Bélgica, Alemania, Holanda, Gran Bretaña. La composición. España en eso tiene una cierta ventaja porque tiene casi un 50% de nuestra inmigración, es inmigración nacida en América Latina, bueno, fundamentalmente en Hispanoamérica. Y eso tiene unas grandes ventajas porque es un grupo que, digamos, en términos lingüísticos no tiene ningún tipo, la adaptación es absoluta. En términos culturales y religiosos también es homogénea con nuestra población y esto no se da en otros países como Francia o Alemania, donde, por ejemplo, en Alemania la minoría turca supone más de 5 millones de habitantes, con una población de origen sirio que supera ahora los 2 millones de habitantes. Holanda tiene... Nosotros hemos tenido una inmigración que tímidamente o inicialmente fue de composición africana y europea y que en la actualidad se ve dominada por una inmigración latinoamericana que va a crecer en los próximos años. Y lo interesante es ver esta estructura por edades. Esta es la estructura por edades, la de color azul es la que corresponde a la inmigración nacida por personas nacidas en el extranjero y, como vemos, es la complementariedad. De hecho, es la que nos permite que nuestra economía, una economía que hay que decir que depende de dos sectores muy particulares. El sector del turismo, que es más del 14% del PIB, pero que en los espacios insulares y en algunas provincias de la costa mediterránea supera el 25 o el 30% del PIB. Y por lo tanto, necesario de una mano de obra que es fundamentalmente muchas veces estacional. Los españoles ya abandonamos esos ciclos estacionales de recogida de la aceituna, de trabajos, los andaluces que iban a Mallorca desde el mes de abril al mes de octubre, luego volvían a recoger la aceituna, eso ya se ha acabado. Eso ha sido sustituido por la población extranjera, que es la que está dispuesta a moverse por todo el territorio. De hecho, hay zonas de España donde la movilidad geográfica, o sea, las entradas y salidas, los cambios de residencias, superan más del 50% los efectuados por población nacida en el extranjero. O sea, la dinámica de la migración interna en muchos espacios rurales la protagonizan los extranjeros que siguen los circuitos de recogida de ciertos productos agrícolas, puede ser el ajo en Albacete, la fresa en Huelva, la etapa, digamos, de la recogida del champiñón en Navarra, la recogida de la fruta en la provincia de Lérida, mientras que los españoles todavía hay unos sectores en Andalucía que van a trabajar la vendimia a Francia, pero estos cada vez son menores. Tengo que decir que hubo un periodo interesante a tener en cuenta durante la crisis económica, la gran recesión, en la cual muchos andaluces habían, digamos, abandonado los trabajos estacionales de la aceituna y demás y se habían incorporado a la construcción, porque era mucho más rentable y en cualquier municipio español había alguna obra en tránsito. Eso supuso, cuando llega la gran recesión, la gran crisis de la burbuja inmobiliaria,
supusiera que una parte de esa población que había ido al sector de la construcción volviera al sector agrícola, con algunas distorsiones, pero lo que no estaban dispuestos es hacer esos ciclos estacionales. Marroquíes y población subsahariana son los protagonistas de esos ciclos de población. Y luego están los ciclos vinculados al turismo en la costa mediterránea y en los espacios insulares. Bien, bien. Puedo seguir hablando de... Bueno, no por integrar otros temas, bueno, esto sería... hemos hablado un poco de la fecundidad, ¿no? Pero bueno, muy poquito, siempre para decir que la fecundidad en España no la vamos a recuperar en los próximos años. O sea, yo tuve una entrevista en El País hace 2 años, durante la pandemia, que dije una frase que es una frase muy conocida ya. La fecundidad no está ni se la espera. Y los datos, esto lo dije yo, fijaros que la fecundidad ha seguido decreciendo y lo que pensaban algunos, que la fecundidad de la población extranjera nos iba a permitir recuperar, tengo que decir 2 cosas. La fecundidad, la población latinoamericana que llega a España llega con su ciclo fecundo ya completo. Hay unos elevados niveles de esterilización en América Latina, por una parte, pero también las mujeres que llegan aquí a España, muchas de ellas al cuidado de... no están, digamos, hay una depresión de la fecundidad siempre en todo movimiento migratorio. Pero si a eso se une que muchas de esas mujeres ya han finalizado su ciclo de fecundidad, porque lo han empezado muy temprano, en Colombia se puede empezar a los 20 años, a los 25 o 26 años ya se ha acabado el ciclo de fecundidad, muchas de estas mujeres deciden esterilizarse cuando otras lo han sido sin su consentimiento, porque esto ha sido parte de procesos más complejos. No podemos pensar que la inmigración nos vaya precisamente la latinoamericana a solventar el problema de los nacimientos, que es una manera, digamos, de recuperar. Y para que veamos que en estos momentos el elemento, o sea, cuando hacemos la pregunta migraciones de amenaza o necesidad, decimos claramente necesidad. O sea, España no crece si no tenemos inmigración. Ya hablamos más adelante. Más tarde. No, yo te quería preguntar, también siguiendo con este retrato temático de la migración, no ya solo de los flujos, de los flujos que llegan cada año, que es interesante también, vamos, necesario. Me quedaría por hablar del nivel educativo, de la fertilidad o fecundidad, ya has hablado, y luego también de la complejidad, al tener flujos muy heterogéneos. Generalmente se habla de la diversidad como algo positivo, desde el punto de vista cultural, pero sin duda también es una parte del problema. Lo que pasa es que efectivamente el hecho de que la mayor parte sean hispanoamericanos, que además hablamos de Hispanoamérica como si fuese un conjunto homogéneo y tiene cierta homogeneidad, pero también tiene rasgos diferentes, no es lo mismo Argentina que Ecuador. Esa heterogeneidad, bueno, ya has mencionado algunas de las consecuencias que puede acarrear y de las ventajas que tiene, pero luego tenemos que hablar de ya las consecuencias de los flujos recibidos, es decir, en España tenemos en las estadísticas los datos extranjeros. Tenemos nacidos en el extranjero, que parece que es el dato más amplio, ¿no? Los nacidos en el extranjero, porque de los nacidos en el extranjero una buena parte o una parte de los hispanoamericanos tienen la nacionalidad española, por lo cual ya no son extranjeros. Y luego están, diríamos, los que han nacido en España, porque son hijos de los que han nacido en el extranjero, con nacionalidad extranjera o con nacionalidad española. Pero todo eso es consecuencia del fenómeno migratorio. Todo eso, de alguna manera, plantea un reto con respecto a la integración. ¿Cuál es un poco la situación en relación con esos colectivos, con esas, digo, qué cantidad hay de nacidos fuera, de extranjeros, de hijos de...? Bueno, es una buena pregunta de un poco difícil respuesta hasta hace poco. Los hijos de lo que llamaríamos en demografía se suele trabajar con 3 niveles de generaciones. La primera generación, que son los que llegan. La generación 1 y medio, que es una generación que es los que llegan muy pequeños, que son un elemento interesante de análisis porque generan todas las contradicciones de llegar a edades, digamos, niños pequeños,
con referentes de sus lugares de origen, pero referentes que se están formando en el destino, y luego a la segunda generación. Referente a la primera generación lo sabemos casi todo porque tenemos esa información. La segunda generación todavía no es importante, porque si tenemos en cuenta que el gran flujo migratorio se produjo a principios del siglo XXI, ese volumen todavía no es suficientemente numeroso. Si tenemos información sobre la inmigración de la generación 1 y medio, y tengo que decir que ahora hace poco se publicó en la REIS, en la Revista Española de Investigación, sobre un trabajo de mi colega del Centro de Estudios Demográficos, Andreu Domingo, y de Jordi Bayona, que es un geógrafo de la Universidad de Barcelona, precisamente analizando esto, y los primeros resultados no son muy optimistas. Se produce una cosa que se llama, en la sociología norteamericana, asimilación segmentada. En la sociología norteamericana la idea optimista es, bueno, esto de la adaptación al modo de vida americano es una cuestión de tiempo. Los que llegan, pues vienen con unos referentes, pero sus hijos rápidamente se van a adaptar al modo americano. Bueno, esto fue la idea optimista de la sociología americana hasta que llegaron unos señores como Alejandro Portes o Borjas, ambos latinoamericanos de origen, pero sociólogos muy influyentes, que dijeron, no señores, lo que se produce en Estados Unidos es una asimilación segmentada. Hay grupos que prosperan y grupos que no prosperan. Y entre los grupos que prosperan, por ejemplo, y eso ha dado lugar en Estados Unidos a conflictos raciales importantes, ya no entre población blanca y negra, sino entre población negra y asiática. Por ejemplo, el grupo de población asiática ha sido un grupo de elevada movilidad social. Primero, por su elevado nivel educativo. Ha sido gente que ha triunfado. Y es un grupo. Mucha de la población latinoamericana no ha progresado. O sea que hay una asimilación. Ese es un riesgo en España, porque los primeros resultados dicen que los hijos de inmigrantes marroquíes no siguen una movilidad social como la siguen, por ejemplo, los hijos de algunos latinoamericanos. Entonces ahí se plantea un tema que hay que estudiar. Tenemos unos primeros resultados, pero habría que estudiar. Y ese es el germen de muchos de los problemas que tiene la sociedad francesa. Nosotros tenemos siempre que pensar que lo que nosotros estamos experimentando ahora ya lo han experimentado países con una larga tradición inmigratoria. Y el tema de hay un tema importante que es el francés de souche, que es un tema que genera una gran, diríamos, discusión política y sociológica sobre, de aquí a 20 años, ¿qué será un español? Yo lo planteo porque es un tema que no nos vemos. Diríamos, ¿qué será un español? ¿Solo el que tenga la nacionalidad? En Francia, los partidos de extrema derecha han hablado mucho de este elemento del francés, ¿no? de raíz francesa. Esto es algo que nos tenemos que plantear si esto, que ya está un poco debate sobre la mesa, se va a plantear y si esto va a crecer. Tenemos la gran suerte, y digo suerte, que la composición de nuestra inmigración es una composición que es fácilmente más integrable en el sentido de la lengua y ciertos, lo que llamaríamos, valores más cercanos a nosotros. Pero sí, vamos a tenemos una población, en estos momentos la población nacida en el extranjero son 8,5 millones de personas, el 20% de la población española. Pero ahí no contamos los hijos de estas personas, por lo tanto nos podríamos ir por encima de los 9 millones pico de personas. Entonces, y esto tendría que ver un poco, pero lo hablamos al final de las proyecciones, ¿no? Sí, bueno, tenemos datos de la cualificación del nivel educativo de los inmigrantes. Por otra parte también, bueno, bien, sí. Yo, por poner un gráfico que dice que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿qué es lo que caracteriza a la sociedad española? La sobrecualificación femenina. La población nacida en España tiene una sobrecualificación muy por encima de la masculina, y en el caso del conjunto, el nivel educativo varía según el país de origen. Por ejemplo, tenemos la población argentina suele tener un nivel educativo más elevado, como la colombiana, no así tanto la población ecuatoriana o la boliviana de origen, entonces, y la marroquí tampoco, digamos,
la rumana varía un poco, pero en todo caso lo que tenemos es que los niveles educativos de la población inmigrante en España varían según el origen. Y tenemos en estos momentos algunos grupos, por ejemplo de población colombiana, que están sobrecualificados para las tareas que desempeñan en el mercado laboral. Claro, porque este es un aspecto muy importante a la hora de hablar de la incorporación, de la integración en la sociedad, en el mercado laboral y en la sociedad, ¿no? El nivel educativo y las oportunidades que tienen de encontrar, de realizarse de acuerdo con ese nivel educativo. Y por otra parte, también en relación con este panorama o esta panorámica de la migración, hablamos de los datos de España, pero los inmigrantes no vienen a España en general, vienen a determinadas zonas. Sí. Eso tiene que ver con la motivación. Con la motivación y con el mercado de trabajo. Con el mercado de trabajo. O sea, digamos que en términos generales, la inmigración reproduce los esquemas de distribución territorial de la población española. O sea, costa mediterránea, espacios insulares, Valle del Ebro, País Vasco y el núcleo central de Madrid y alrededores. Es cierto que sin la llegada de inmigrantes a las áreas rurales, el despropósito de la despoblación sería mucho mayor. Pero hay un tema que ahora yo estoy estudiando y que se llama sobre el arraigo. Y es que tenemos un fenómeno de óptica, de análisis, de óptica de visión. Y es que los inmigrantes no se suelen quedar en las zonas rurales. O sea, lo que estamos viendo es un modelo de circularidad muy claro, muy intenso, donde las personas llegan a los núcleos rurales en una primera visita y se quedan 1 o 2 años y luego reproducen los factores que hacen que los jóvenes de esas zonas se vayan. Y yo siempre digo a mis alumnos que hay una variable que es difícil de medir que se llama el tedio de las áreas rurales. La gente piensa, uy, qué bien en entorno, medio ambiente, pero la soledad, el tedio, los espacios que se reproducen, las relaciones que no existen porque hay tan poca población y tan pocos grupos, eso es un factor importante que obliga. Y luego un tema que no se ha hablado mucho y es que el género, o sea, la igualdad de género en el ámbito rural no existe. Es un tema a tener en cuenta. Las mujeres siempre han emigrado mucho más de las áreas rurales porque les tocaba la doble jornada. La jornada de las tareas del hogar y la jornada en las actividades de la explotación ganadera o agrícola. Entonces las mujeres, cuando podían, se iban. Algunas decían que ya volveré, pero se despedían a la francesa, no volvían al lugar. Y tenían una elevada movilidad. De hecho, yo hice un pequeño estudio que no está publicado sobre la movilidad social de las mujeres que se quedan en las zonas rurales tienen unos menores niveles educativos que aquellas que se van y por lo tanto yo creo que lo mejor que podían hacer era irse, aunque a esto les cueste mucho trabajo, pero no vuelven. Ese es un tema importante y esto da lugar a un tema que ya habéis visto en las películas, la famosa caravana de mujeres, Flores de otro mundo, la masculinización de los espacios rurales, que además es sobre masculinización con la inmigración del extranjero, porque lo que llegan a los espacios rurales son fundamentalmente hombres. Las formas de convivencia, el reagrupamiento familiar, ¿qué importancia tiene? ¿Tiene ya importancia o es algo que se espera? Como digo, como factor de inmigración, en nuestro caso. Bueno, si hay diferencias entre el norte de África, migraciones marroquíes o hispanoamericanas, tipo de familias, tipo de... Esto depende de muchos proyectos vitales, pero vamos a ver aquellos que podemos... Por ejemplo, la población pakistaní en España es una población fundamentalmente masculina, que reagrupa poco. La población marroquí empieza con una inmigración inicial y luego hay reagrupación, pero vamos a hablar claramente. Los medios de comunicación hablan de que la inmigración irregular entra en España y
Y hablamos de cayucos, hablamos de menores en las Islas Canarias, de los cayucos, pero fundamentalmente la inmigración, yo no diría irregular, la inmigración que entra a España, porque entra de forma regular con una visa turista, entra a 15 kilómetros de aquí, por Barajas, bueno, por el aeropuerto Adolfo Suárez, fundamentalmente. Yo recuerdo cuando esta inmigración ecuatoriana que llegaba, las autoridades tenían muy claros que pasábamos de un vuelo semanal a Quito a 2 y 3 vuelos diarios desde Quito. Yo no creo que el turismo ecuatoriano creciera tan rápidamente. O sea que estaba muy claro por dónde entraba, y digamos que España en eso ha tenido manga ancha, y porque España, claro, España es un país que en estos momentos somos el segundo destino turístico mundial, muy cercano ya a Francia, que es el primero. España no se puede permitir, o sea, cuando hablamos de necesidad de España no se puede permitir una política de fronteras muy estricta. Sería una ruina para la economía española. Porque además necesitamos esa mano de obra, hablamos de la necesidad, ¿no? Entonces yo creo que eso explica un poco la reunificación. Bueno, depende, hay familias que llegan enteras. Ahora, por ejemplo, están llegando muchas familias de Venezuela, pero con la población de Venezuela tenemos, y la población latinoamericana, una parte importante de la población que llega de Venezuela tiene nacionalidad española. Porque nosotros somos uno de los países fundadores de la nacionalidad venezolana, en el sentido de que canarios, fundamentalmente, fueron el flujo más importante de llegada de europeos a Venezuela. La adquisición de la nacionalidad española es un tema interesante. De eso sí que tengo algún estudio realizado, sobre qué hacen los descendientes de españoles en América Latina, por ejemplo. Muchos de ellos han estado emigrando a Estados Unidos. Los cubanos, por ejemplo, cuando tienen la nacionalidad española, se van a Estados Unidos, si tienen la nacionalidad española. Los ecuatorianos también. Pero ¿qué va a pasar ahora cuando ya se está cerrando la frontera? Estamos viendo que venezolanos que estaban viviendo en Miami están viniendo a Madrid. O sea, Madrid fundamentalmente se puede convertir en un nuevo eje de atracción de inmigración, a lo mejor de mayor nivel de estatus. Lo estamos viendo, por ejemplo, en las compras de vivienda en el barrio de Salamanca, viviendas que no están al alcance de los españoles de a pie. Muy bien. Bueno, vamos a retomar la conversación volviendo al título de la sesión. Migraciones, amenazas o necesidad. Sería un error pensar que estamos hablando de una disyuntiva, o amenazas o necesidad. Son las dos cosas a la vez. Las migraciones son a la vez, en el caso de España, una necesidad, pero una amenaza de problemas en el caso de que no se consiga efectivamente una integración eficaz. Si te parece, comenzamos por la necesidad. Bueno, con la necesidad todo el mundo parece estar de acuerdo, porque hace falta fortalecer la capacidad de reemplazo generacional. Hay elementos demográficos, se argumenta también con la natalidad, se argumenta con el crecimiento, se argumenta sobre todo con la necesidad de cubrir ciertos nichos de empleo. Por ejemplo, hace poco un informe de la banca Morgan decía que el crecimiento económico de España depende de la integración de los trabajadores hispanoamericanos. En el año 19 un informe del Defensor del Pueblo insistía en lo mismo, la necesidad de mano de obra para determinados sectores, pero al mismo tiempo que denunciaba lo que comentábamos antes, y había diríamos un exceso de titulación, una sobrecualificación en la población inmigrante mayor que la sobretitulación que hay en el caso de la población española, lo cual yo entiendo que es una forma suave de decir que estamos condenando a los inmigrantes a una especie de subempleo. Es decir, no somos capaces de aprovechar adecuadamente las capacidades de una buena parte de los inmigrantes. ¿Pero no está pasando eso con los españoles también? Con los españoles también, sí. Claro, bueno, con los autóctonos. O sea, el problema de la sobrecualificación es un problema de la economía española. Tenemos muchos más titulados universitarios que nuestra economía genera. O sea, la economía española tiene ese problema de sobretitulación, pero la tiene en general.
Evidentemente, hay un tema que hay que poner sobre la mesa, que es el de la movilidad social, lo que se denomina el ascensor social. El ascensor social parece que no funciona, está escacharrado. Está puesto el cartelito, no funciona desde hace unos años. O sea, la movilidad social, nosotros tendríamos que ver y realizar un estudio. Ya hay estudios realizados sobre el problema de la sobrecualificación. Si tenemos un 45% de mujeres con titulación universitaria en ciertas edades, van a poder desempeñar estas mujeres esas titulaciones universitarias. ¿En qué sectores de la economía? Porque hay ciertas titulaciones universitarias que tienen luego una difícil traslación al mercado de trabajo. Eso sería un tema. El problema lo vamos a tener si las nuevas generaciones, si no hay movilidad social. Y eso dependerá un poco de los sectores donde están. Las personas, por ejemplo, el sector agrícola es un sector que va destinado fundamentalmente a trabajadores con poca cualificación educativa, y no los pocos rumanos que llegaban al sector agrícola rápidamente volaban del sector agrícola. Yo recuerdo algunos trabajos realizados sobre inmigración rumana que llegaban al sector agrícola y acababan fundamentalmente en el sector industrial, en provincias como Castellón y Tarragona, porque eran buenos trabajadores industriales del sector la industria del mueble en Valencia y demás. Entonces, por ahí hay una movilidad, pero luego tenemos toda esta sobrecualificación. Tengo que decir que, por ejemplo, la inmigración que llega, por ejemplo, colombiana, que llega a España, no es la más cualificada, la que llega a España e Italia. Mucha de esta inmigración llega fundamentalmente al cuidado de personas. Entonces, pero, por ejemplo, la inmigración más cualificada colombiana se va, si puede, a Estados Unidos. Entonces, yo creo que aquí el problema va a estar en la segunda generación. Ahora, digamos que la primera generación de inmigrantes es más resiliente a condiciones negativas, hacinamiento, en peores condiciones, pero la segunda generación, que se considera ya española, es la que va a permitir testar, evaluar si tenemos movilidad social o no. Y todavía estamos en un momento en el que no tenemos el suficiente número de observaciones para decir esto con suficiente. Pero yo planteo que el problema de la movilidad social lo tenemos también con la población española. Entonces, claro, no es que me quiera escabullir del problema. Estábamos, aunque no se trata de establecer una dicotomía entre necesidades y amenazas, estábamos hablando más bien de cómo se justifica. Vale, voy a desgranar las necesidades. La necesidad. Nuestro sistema de pensiones necesita trabajadores. La relación de digamos, 3 activos, un pensionado, más o menos la necesitamos. O sea, con la actual tasa de crecimiento de la población española, si no tuviéramos inmigración, el sistema nuestro. Pero eso sigue que el sistema productivo los absorba. Y los absorba de una manera. La tasa de actividad de la población nacida en el extranjero es 10 puntos superior a la española. Y en la población española todavía hay recorrido para que las mujeres se integren en el mercado de trabajo, pero las mujeres latinoamericanas vienen a España a trabajar. ¿Cómo se relaciona eso con los datos de paro? Es que en España España es un país muy particular con el tema del paro, por las definiciones. En España hay siempre un grupo, incluso hemos estado, cuando en el año 2007 teníamos unos niveles de crecimiento por encima del 4% antes de la crisis. ¿Cuál es la tasa de paro? En torno al 10%. Nos ha costado siempre mucho reducir. En España hay una población, digamos, en paro que es flotante, que no llega. Nuestra definición de paro no es la misma que en Eurostat, es la idéntica, pero tenemos esa tradición de la sociedad española de que no todo el mundo, de los valores respecto al trabajo. Entonces, tenemos incluso, o sea, en estos momentos, yo diría que en estos momentos hay prácticamente plena ocupación real, o sea, hay gente que está fuera del circuito pero en estos momentos hay una inadecuación, los empresarios lo dicen, me faltan trabajadores en tal sector. En España el tema de la sobrecualificación, por ejemplo, si lo comparamos con Alemania, es ahí donde tenemos un problema. En Alemania es mucho más selectivo la llegada a la universidad que en España. Cuando digo
es más selectivo es que en España, por ejemplo, durante muchos años se ha denostado la formación profesional, pero muchas veces lo que se necesita en nuestro mercado de trabajo es gente en sectores de formación profesional, no filólogos, no es que tenga nada contra los filólogos, pero los filólogos son de difícil encaje en el mercado de trabajo. Hay otras carreras que son difíciles. Tenemos déficit de ingenieros, tenemos déficit de matemáticos, de físicos, de ciencias, de las carreras de ciencias. Las mujeres deberían hacer más ciencia porque están capacitadas para ello, pero eligen carreras denominadas de letras. Entonces necesitamos que las mujeres se integren más en el mercado de trabajo por esas vías, porque además son las vías que permiten la movilidad dentro de las empresas, las ingenierías, etcétera. Entonces yo creo que eso es primero el sistema de pensiones. Segundo, si queremos mantener un sistema escolar y universitario, necesitamos que nos nazcan niños. En las próximas generaciones que van a ir a la universidad serán los que son ahora niños. O sea, si no tenemos niños, la base de la pirámide, o promovemos que las familias con menos recursos lleguen a la universidad, que eso sería, vamos a tener un problema en el sistema universitario. O sea, ahora, por ejemplo, tuvimos el boom, un pequeño boom cuando la política de Zapatero, pero ahora estamos de capa caída. En las nuevas generaciones vamos a tener que luchar. O sea, en mi facultad, en la carrera de geografía tenemos 60 entradas, pero es que hay facultades digamos, departamentos de geografía en algunas universidades que tienen 3, 4, 5 alumnos. Entonces, esto es importante. Segundo tema. Tercer tema. El tema, las españolas y los españoles, voy a decir las españolas porque vamos a dejar no están por el cuidado, por los cuidados. O sea, no están por los cuidados, están, digamos, España es un país que está muy envejecido y va a estar más envejecido porque ahora yo soy de la generación, los baby boomers, ya no estamos, y somos legión, los baby boomers. Bueno, vamos a llegar a unas edades en las cuales necesitaremos ciertos cuidados y esto, la población autóctona no está por la labor. El sector de la hostelería, como he dicho, o sea, los nichos de trabajo en España o se rellenan con inmigrantes o no se rellenan. Yo no veo a los españoles yendo a trabajar al campo. Entonces, uno de los nichos de empleo más importantes es la hostelería. Y la hostelería se relaciona con el carácter turístico de España. Uno de los países que recibe más turistas a nivel mundial. No sé si es segundo después de Francia. Segundo después de Francia, pero lo tenemos al alcance. Los franceses están temerosos. Entonces podría decirse que porque claro, el turismo supone un país abierto. Podría decirse que el turismo es un factor, es un motor de la inmigración, en cuanto a que necesita, porque son nichos de trabajo, de empleo que los españoles no tienen. La hostelería, por ejemplo, la construcción. Si efectivamente el turismo crece, hace un país más abierto y se genera empleo, ¿es el turismo un motor de la inmigración? ¿Un encadenante de la inmigración? Evidentemente. Y ahora iba a decir otra cosa. España es un país con una movilidad geográfica muy baja del factor trabajo. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con que en algunos periodos que hemos tenido niveles de paro en Andalucía del 20 y 25%, esa población no se ha movido hacia otras zonas que tenían un 10 o un 15%. Entonces, ese es otro elemento. Si la población española es reacia a los movimientos, cosa que no tiene nada que ver con países de tradición anglosajona, donde está muy mal visto. Por ejemplo, una cosa que hacemos en España, que estudiamos en las universidades, diríamos, de nuestras ciudades. En eso está muy mal visto en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Y algo en Francia. Hay una movilidad ahí. Váyase usted. En Francia, los padres a los 18 años te ponen las maletas. Está bien que muchas veces te pagan el alquiler, ¿no? Pero te ponen las maletas y a los 18 años se espabila. Entonces, eso en España, con unos niveles de emancipación que superan los 32, 33 años, pues ahí hay un elemento también de actividad o sea, en España, por ejemplo, hay sectores que tienen que ver con la constitución de hogares que están muy retrasados porque los hogares en España se constituyen muy tarde, cuando se constituyen, Y habría que ver también otro elemento que tiene que ver con la inmigración, que es la nupcialidad, las parejas
mixtas, etcétera, que van a crecer. Sobre todo, por ejemplo, es muy claro esta relación. Por ejemplo, los españoles se casan mucho con latinoamericanas. Las españolas no se casan tanto con latinoamericanos, o sea que hay... Y las diferencias de edades, eso está muy estudiado, las diferencias de edades entre los hombres españoles que casan con latinoamericanas supera de muy largo las edades medias de las parejas entre español y española. Digamos, estoy utilizando la terminología español y española en el sentido clásico de lo que era antes de la inmigración, o sea, población más o menos autóctona. Bueno, vamos a pasar a las amenazas, a algunos aspectos vistos desde la perspectiva de amenaza, ¿no? O como se suelen ver como amenaza. Porque quiero tratar de controlar en la medida posible para dar tiempo a que haya intervenciones de las personas que han tenido la amabilidad de venir. Evidentemente, una inmigración incontrolada es insostenible. Ningún país, ningún territorio es capaz de absorber ilimitadamente población. Se ven, graves consecuencias para la sociedad receptora, pero también para los propios inmigrantes, en temas laborales, de acceso a los servicios especiales, etc. Es insostenible. De alguna manera también esa situación de inmigración incontrolada pues impide la incorporación, la integración en la sociedad de los inmigrantes. Es decir, que esa es una amenaza evidente. Latente. Qué evidente. Latente en la medida que no ha ocurrido todavía. En la medida que no ha ocurrido todavía. Lo único que podemos decir al respecto es una evidencia clara. España no tiene política inmigratoria. O sea, España es el laissez-faire totalmente. O sea, vamos a ver claramente, o sea, cuando decimos ni tiene política de vivienda ni tiene política de... Y inmigración y vivienda, ahí hay una amenaza latente, porque, claro, estamos hablábamos de la comida hoy y del tema de la vivienda, que es tu especialidad, Julio, que es el tema de que la población inmigrante está hacinada. Si no tenemos un problema mayor es porque donde normalmente vivirían 3 personas en España viven 10 en muchos hogares de inmigrantes. Entonces ahí claro, pero hay un problema de hacinamiento. Ese hacinamiento no puede ser previsible en una sociedad moderna. No tenemos una política de vivienda, no tenemos una política migratoria. Cuando digo una política migratoria, no es una política, como muchos a veces piensan que es una política de cierre de fronteras. Es una política de gestionar los flujos de manera ordenada. Significa que nuestro sistema sanitario ha podido resistir, pero nuestro sistema sanitario necesitará más inversión. Necesitamos a nivel educativo, y necesitamos evidentemente una política de vivienda que permita que estas personas que viven ahora hacinadas, que cuando hablamos del tema del precio del alquiler, el alquiler hay que medirlos en términos de ratio. ¿Cuántas personas pagan el alquiler? 1 o 10. Hombre, yo me puedo meter en un piso de 1.500 euros si estamos 10 personas. Esa es la 150 euros. Pero si soy yo solo, me olvido de la emancipación. O sea, estos temas ni están, como dicen, ni están ni se le esperan. Y además hablar de los jóvenes. O sea, realmente, en estos momentos, la generación, esto lo hemos hablado, la generación neta de demanda de hogares en España por parte de la población española es mínima. Necesitamos 250.000 viviendas como mínimo para absorber la inmigración en condiciones nítidas. Y no en el conjunto de España, en las zonas donde eso es necesarias. Porque en las zonas rurales, por ejemplo, hay sobreoferta de vivienda, pero es muy difícil alquilar vivienda y la gente no está dispuesta tampoco a irse a 200 kilómetros en Guadalajara de Madrid por tener una vivienda, porque volvemos a repetir un poco esto. Entonces, la amenaza, ¿cuál es la amenaza? Yo creo que la principal amenaza es no plantearse que necesitamos una política de inmigración. Eso es una amenaza. Y de vivienda. Claro, o sea que el problema comienza con la selección de los flujos, con el intento de tener una política de absorción de flujos. ¿Qué migrantes se necesitan? Hablaba yo al principio de que hay motivaciones en origen y en destino. Una cosa es lo que nosotros necesitamos y otra cosa es lo que nos va a venir.
Claro, pero mira, Julio, que eso ya es pura realidad. Nosotros hacemos una cierta política de control de inmigración, porque nosotros no damos las visas a población africana fácilmente. La población africana no llega a España con visa de turista. No llega. O sea, nosotros tenemos unos convenios de visa de turista con casi todos los países latinoamericanos. Somos el país del mundo con el pasaporte que tiene más apertura, o sea, 193 países. Con el pasaporte español se puede viajar a 193 países. Nuestro sistema de turismo hace que seamos muy abiertos al turismo, pero no al turismo africano. O sea, un marroquí no llega a España tan fácilmente con visa turista, ni una persona de Mali, ni nada. Por eso, si pudiera entrar con una visa turista, no vendrían en cayucos. Eso lo tenemos claro. Entonces, esa es una política. La política europea que viene es una política de endurecimiento. Se habla mucho del asilo, pero detrás del asilo hay otras. En Alemania, por ejemplo, ahora se están planteando mucho sobre el tema de muchos visados de muchos asilados de romper en la medida en que se solvente la situación en Siria, porque estamos hablando de 2 millones de sirios, y la situación de una visa, de una situación de asilo no puede ser permanente, ¿no? El asilado, si el país de donde has venido se han solventado los problemas, pues podrás volver a ese país. Pero tenemos una política, o sea, se ha endurecido, y eso tiene que ver también con el hecho de que las democracias que nosotros tomábamos como modelo de democracias muy liberales, socialdemócratas, han girado todas a la derecha. Alemania, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, Francia, Bélgica, Italia, me dejó Holanda. Todos estos países, en las últimas elecciones que se han celebrado, la extrema derecha, o los sectores que tienen un discurso xenófobo y anti-inmigración, han crecido de manera importante. Tenemos que recordar las últimas elecciones en Alemania, en la antigua República Democrática Alemana, que por cierto, no era la zona más afectada por la inmigración. Ganó, en muchos de los Länder ganaron el AfD, o sea. Entonces, ¿qué pasa con Suecia, que era el arquetipo del país del asilo? Y pues estamos en esto. Entonces, y en España no hemos llegado, porque creo que el partido que tiene un discurso más anti-inmigración, que es Vox, no supera el 15%. Pero estamos hablando de que la candidata del Frente Nacional podría ganar ahora, porque la han inhabilitado, no sabemos cómo acabará el tema, pero podría ganar unas elecciones en Francia. Bueno, y eso es una amenaza vinculada a la inmigración. Me gustaría seguir. Un último tema antes que lo vayamos. ¿Esto es posible mantenerlo? Estas son las proyecciones del INE. Las proyecciones del INE nos dicen que en el 2072, ya sabemos que las proyecciones de Antonio, ya esto hemos hablado en muchos congresos, las poblaciones tienen la vigencia desde el momento en que la entregas. Cuando la entregas dices, esto es lo que imagino que pasaría con las actuales tendencias de migración en España en el año 2072. Los españoles los nacidos en España, habríamos bajado de 39,8 a 33,3, y los nacidos en el extranjero pasarían del 18,1 al 39%. Esto es de 39 millones a 33, perderíamos 6 millones, y la proporción crecería, diríamos, de forma importante para la población. ¿Es un escenario plausible? Yo creo que cuando uno ve esto, dice, nos imaginamos una España que de aquí a... son 40 años, son 40 años, con menos españoles, porque estamos hablando de la población, una parte de esa población nacida en España son los hijos de la población nacida en el extranjero. O sea que tendríamos una población que de origen tendría. ¿Es esto plausible? ¿Se ha dado esto? La pregunta muchas veces es, cuando se hacen proyecciones, es, ¿se ha dado esto en la realidad? O sea, no, nunca se ha dado. Entonces, ¿va a ser España el primer país donde se dé? Porque en Francia no se ha dado. ¿Va a ser España el primer país? Y esto, a escala regional, y con eso termino, pues nos hace que en un escenario más corto, siguiendo esto, la población nacida en el extranjero, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, por poner, sería en el 2039 del 35%.
Chile hace más del 45% de personas relacionadas con la población. Esto, por la vía de Madrid, esto es asumible porque hay otros factores que muchas veces trascienden lo numérico, que tienen que ver sobre los valores tradicionales. Los valores tradicionales, España es un país, para empezar, muy complejo. España es un país de elevada entropía política. Somos el país más diverso de Europa, con temas de nacionalidades, naciones, lenguas, etc. No nos parecemos en nada a Francia, ni siquiera a Italia, que también ha tenido sus problemas, ni a Bélgica. Bélgica vamos a dejar que Bélgica come sola, con los valores y flamencos. Pero me refiero que gestionar la diversidad es complejo y necesita mucha inteligencia política. Ya. Sí, efectivamente, sin control no hay integración, no es posible la integración, y sin integración, la xenofobia y el deterioro de la cohesión social están servidos, ¿no? Bueno, yo me gustaría insistir sobre el tema de la vivienda, del que ya hablamos en otra sesión anterior, porque efectivamente cuando se habla de las necesidades de vivienda, de construir vivienda, del precio de la vivienda, jamás se habla de los inmigrantes, y ahí es donde está la necesidad de vivienda, y ahí es donde está el hacinamiento, es decir, la falta de integración, el provocar unos sentimientos de agravio que pasarán a las generaciones, no solo a los inmigrantes actuales, que protagonizan el cambio de país, etcétera, sino a su descendencia sobre todo, con lo cual el problema se cronificaría. Por tanto, hay un déficit importante de política migratoria. El problema no está en los cayucos, ni está en los menas, ni mucho menos. El problema está en el fenómeno migratorio y en la falta de capacidad de afrontar ese problema, falta de capacidad nacional de afrontar ese problema. Política. Bueno, yo quiero dedicar el tiempo suficiente para que puedan intervenir. Profesor Pujol. Muy bien, muchas gracias. Ha sido magnífica la sesión. Y yo quiero hacer una pregunta en relación a estos últimos datos, Joaquín. 39% de población nacida fuera de España es un porcentaje realmente muy fuerte que no tiene en estos momentos ningún país, como bien decías, ¿no? Pero la pregunta que yo quiero hacer es, imaginémonos que no llegamos a ese valor, pero que subimos el porcentaje actual, qué sé yo, a un porcentaje del 20%. Ya estamos en el 20%. Ya estamos en el 20%, sí. Del 25% o del 30%, ¿no? Mi pregunta es, ¿y de dónde van a venir? Porque yo pienso que a medio plazo la inmigración de América Latina va a descender. La revolución demográfica en América Latina es, como todos sabemos, muy acelerada. Hay ya un montón de países que no renuevan generaciones, etcétera. La inmigración del este de Europa tampoco, porque, bueno, están demográficamente como nosotros y económicamente en progresión. Hablo de Rumanía, hablo de Bulgaria, etcétera. La situación, digamos, asiática tampoco nos va a deparar un gran volumen de inmigrantes, ¿no? Ni de China, ni de otros países, ni de Pakistán. Ellos también están experimentando una transformación muy fuerte. ¿De dónde nos viene? ¿No tendremos un problema distinto, completamente distinto al actual, que en estos momentos... quizás nos vienen en una cantidad algo superior a las necesidades que pueda tener el país, pero no llegará el momento en que no tendremos fuentes abastecedoras de nuestra inmigración en cantidad suficiente para
en fin, suplir las necesidades económicas y del mercado laboral que vayamos a tener. Y si es así, ¿de dónde van a venir? ¿Vendrán de África? Bueno, Rafael, yo creo que has puesto el dedo en una de las múltiples llagas que hay respecto al... Yo hace unos años recomendé al INE que hiciera proyecciones de inmigración basadas en el resto del mundo, o sea, para trasladar la oferta, o sea, tú tienes una propensión a emigrar a España que estará en función de unas variables que tú puedas determinar, pero que también reflejará los cambios en la... Yo estoy de acuerdo contigo que América Latina está en estos momentos teniendo unos problemas muy grandes. El caso que conozco mejor, Colombia, y está muy vinculado al tema de la preocupación, por ejemplo, de las universidades privadas en Colombia, con el tema de la reducción, porque además son universidades muy caras en relación al precio de los Andes, Rosario, todas estas javerianas son universidades cuyo coste es muy elevado y el mantenimiento, están muy preocupados. Esto que está pasando en Colombia se está dando en Ecuador, se ha dado en Brasil, en Argentina ya llevan bastante tiempo con esto. Yo creo que la oferta va a determinar, o sea, porque yo soy de los que creo que ninguna cantidad demográfica es infinita, sino que tenemos unos temas. El tema de África es un tema a tratar. El tema es si a España le interesa que venga inmigración africana. Y ahí ya estamos con elementos de geopolítica que trascienden un poco el tema de la inmigración, ¿no? La frontera sur es el gran temor de Italia, ¿no? Sobre todo de Italia, más que de Grecia, porque Grecia no parece estar, diríamos, como un lugar, digamos, de destino. En Italia tienen mucho temor a esto, pero claro, África es un continente por desarrollar. Y si yo os contara que las grandes migraciones, las más importantes que se producen en África, son migraciones internas hacia los núcleos centrales de Nigeria o Sudáfrica, esto sería importante. Vamos a ver qué pasa en los próximos años con el desarrollo de África, porque el momentum de la población africana está también pasando. El momentum es el crecimiento, ¿no? Como una especie, digamos, del momento de velocidad, ¿eh? Tiene una inercia, pero llega un momento determinado que empieza, y en África yo creo que va a pasar, no lo sé, ¿eh? No lo sé, es un tema a indagar. O sea, realmente yo creo que la oferta, lo que pasa es que la oferta todavía en América Latina dependerá de los competidores también, porque si nos quedamos solo y Estados Unidos deja de ser entrada de inmigración latinoamericana, pues España y Europa, los dos países que más llega a inmigración latinoamericana son España y muy lejos Italia. Además, Italia es un país que está muy escondido de todo el tema de inmigración regular, porque todas las estadísticas italianas solo hablan de inmigración regular. O sea, no sabemos la inmigración irregular que hay en Italia. En España, como en el padrón es independiente de que tengas una situación regular, pues conocemos bastante bien el número. Pero me parece muy bien tu observación, Rafael, porque realmente yo creo que es algo a indagar. Además, recuerdo que Ana Cabré decía que ya hemos entrado en un mundo de generaciones menguantes a nivel mundial. Generaciones menguantes significa, muchas veces nos quedamos con los números y más importante que los números son las estructuras. Estamos en una estructura de envejecimiento mundial. Y el otro día, creo que en una conversación antes de empezar, Livi Bacci, que todavía está certero a sus 88 años de edad, nos dio una conferencia en la Red de Reto Demográfico en Canarias, hablando del espíritu de los tiempos y la baja fecundidad. Y llegó a unas conclusiones que son alarmantes. Dijo, no conocemos en este momento ningún país que haya aplicado políticas de fecundidad con éxito en la actualidad. Países asiáticos, países europeos, países latinos, no. La fecundidad es, él llama que es el espíritu de los tiempos. Es una amalgama de causas. Y evidentemente a nivel mundial, el único elemento, mientras no se demuestre la llegada de ovnis, de crecimiento es endógeno, que es la fecundidad. El resto es un problema de distribución geográfica. Pero vamos a un mundo más envejecido
y nosotros estamos en el núcleo más envejecido de ese mundo, cada vez más envejecido. María de la Riva, luego Luis Moya y luego Antonio Moreno. Sí, bueno, yo no solamente quería agradeceros la charla que habéis mantenido, sino que habéis abierto una cantidad de puertas difíciles de abordar, pero una sobre la que habéis incidido especialmente al final, con estas proyecciones del INE. El INE, por lo que has contado y por lo que habitualmente conocemos, hace proyecciones sobre estructuras que se dan en estos momentos. Pero ¿hay algún estudio o hay alguna propuesta que nos permita hacer proyecciones variando la estructura geopolítica? Es decir, lo que estamos comentando de África, que se viene hablando desde hace mucho tiempo, en algún momento es posible que el marco operativo económico mundial cambie de escenarios y no necesitemos esa inmigración, sino que estemos en unas condiciones absolutamente diferentes en Europa, que por otra parte, con el envejecimiento que tenemos, es difícil mantener la estructura a muy largo plazo, la estructura económica. Y lo que me preocupa es si con toda esa información que tenemos y que, como tú decías muy bien, Joaquín, a pesar de tanta información, no tenemos política migratoria, pero ¿hay alguna línea de investigación que vaya en esta línea que te estoy comentando? Bueno, responde rápidamente. Estas proyecciones del INE son conservadoras. Las de la AIREF van más allá. O sea, la AIREF, por ejemplo, el INE tiene una serie de contrastes, es que en las proyecciones que hace el INE la hace cada 2 años. ¿Cuál es el nivel de...? Lo importante del INE es el nivel de los 5 años después de la proyección. No hay que... O sea, esto lo hicimos en el manual de demografía. Las proyecciones tienen unos niveles de fiabilidad, de inerciales en los 5 primeros años, aumenta la incertidumbre a los 10 y a partir de los 15 olvídate. Olvídate porque eres incapaz de controlar los eventos, no tienes una bola de cristal. La AIREF va por libre y la AIREF hace más, y la presidenta de la AIREF hizo unas declaraciones que necesitamos 1 millón de inmigrantes solamente para mantener esa relación de 3 activos, un pensionista. Y vamos a ver una cosa, porque estamos hablando de los pensionistas, pero es que los pensionistas que llegan ahora no van a cobrar las pensiones que están cobrando los actuales. Los que llegan ahora van a cobrar pensiones mucho más altas y vamos a tener un problema porque las cotizaciones sociales de los que van a mantener el sistema de pensiones están muy por debajo de las pensiones que se van a cobrar. O sea, nosotros tenemos el sistema de reparto, que no es un sistema de capitalización, por lo tanto, los que trabajan ahora pagan las pensiones, pero lo que está muy claro es que vamos a hacer un sistema donde van a tener que subir los impuestos. O aumentamos la productividad o vamos a tener que subir los impuestos para mantener el sistema, porque las cotizaciones sociales de estos trabajadores poco cualificados no son suficientes para pagar pensiones que muchas de ellas van a ser pensiones casi máximas. No sé, pero que como dice, convulsiones en el sistema de financiación vienen. Hasta ahora los sistemas se van arreglando como el coche que está a punto, sabes que el coche en algún momento va a fallar. Le vas arreglando una cosita a otra, va funcionando y hasta que veamos hasta dónde funciona. Pero el sistema va por el tema de lo que te digo de las cotizaciones. Luis Moya. Me ha parecido interesantísima esta conversación, con las preguntas, las respuestas, incluso para una persona como yo que viene de la arquitectura y que no está metido en estos tinglaos, ¿no? Pero la verdad es que sí, que ha sido muy interesante. Luego me ha parecido muy difícil lo que habéis hecho de sortear las cuestiones más políticas, aunque por supuesto también se ha contestado y ha sido como más intelectual, ¿no? Eso también me ha gustado bastante. Bueno, mis preguntas son como... Bueno, y luego también quiero decir y apreciar este marco decimonónico tan bonito en el que estamos, que es tan extraordinario hoy día, ¿no? No, mis preguntas son un poco concretas. Por ejemplo, en la construcción
yo lo que veo últimamente es que los albañiles, fontaneros, etcétera y tal, son con mucha generalidad inmigrantes, ¿no? Latinoamericanos, ¿no? Entonces, lo mismo que nos quejamos nosotros que nuestros universitarios están yéndose a pesar de que les hemos pagado la carrera aquí, en Latinoamérica tiene que estar quedando un vacío de profesiones enorme, ¿no? Me parece a mí que tiene que estar pasando eso, porque si no solamente pasa en España, sino emigran a otros lados, bueno, esa es una cuestión que me gustaría saber. Luego, si por una vez pudiera Joaquín Escuña explicarnos el milagro del paro español, o sea, que es que nunca lo hemos entendido, ¿no? O sea, que además has dicho que estamos casi en pleno empleo, entonces, ¿qué ocurre con lo que nos dicen? ¿Es que es una forma metafórica de hablar del paro o qué es esto, no? Y luego, nada, para la tercera, y luego me contestas a lo que quieras, ¿no? Que pregunto demasiado, es sobre las minorías de los gitanos y los chinos, ¿no? O sea, los gitanos, qué ocurre, su residencia, sus profesiones, su tal, no sé qué, y los chinos y los hijos de los chinos que empiezan ya a contar, ¿no? Supongo que son minoría todavía, pero en la universidad, por ejemplo, lo estamos viendo con frecuencia, ¿no? Gracias. Bueno, te cuento algo sobre el tema del paro, ese es el misterio. España es un país singular. Si todo el dinero que se destina en Eurostat y en encuestas no nos permite, o sea, nuestros economistas siempre han hablado de que en España no funcionan los modelos. Los modelos para explicar el paro no funcionan. No funcionan. Estados Unidos, la gente se mueve. Aquí en España no se mueve. Prefiere cobrar un subsidio de 600 euros en una localidad rural de Extremadura o de Andalucía que moverse a ganar. Pero claro, yo si fuera también me lo pensaría, porque pagar 1.200 euros de alquiler en Barcelona, como los policías temen que los destinen a Cataluña, o a Baleares, porque se van a gastar la mayor parte del sueldo en la vivienda. Entonces, esto por una parte. El tema de qué pasa en los países. Bien, la economía latinoamericana es una economía donde los niveles de informalidad son muy elevados. Significa que, por ejemplo, no hay paro porque cualquier persona que tiene un carrito de dulces que va vendiendo por la calle está considerado que es un trabajador. Pero esta persona ni cotiza pensión ni nada. En Colombia, caso que conozco bastante bien, no se pensiona ni uno de cada 4 trabajadores. Por lo tanto, y los niveles de informalidad pasan del 50% en Bogotá, que es una metrópoli de 9 millones de habitantes, al pueblo donde yo voy con cierta frecuencia, donde el 90% del trabajo es informal y el 10% que queda es trabajo del Estado, fundamentalmente hospital, escuelas y administración del municipio. Entonces, la pérdida de estas personas pasan de no tener un trabajo formal a tenerlo formal en España. Y enviar remesas, que eso es importante. 200 euros o 300 euros que se envían a Colombia tienen un rendimiento porque son superiores al salario mínimo interprofesional en Colombia, que está en 1.200.000 pesos. 1,5 millones de pesos ya les da para un salario. Y son 300 euros nada más, Antonio Moreno. Gracias por cuarta vez por tu documentada y erudita, porque eso es lo bueno de los viejos profesores, ¿no? Y investigadores, que condensan mucho y nos has condensado muchas cosas y que has abierto mucho. Yo voy a tocar una puerta sobre la cual has pasado de puntillas, seguramente porque ya no te cabía más, que es el tema de los inmigrantes, digamos, más desfavorecidos. Ya vas a ver a lo que me estoy refiriendo, ilegales, de bajísimo nivel, desesperados, como por ejemplo la que viene fundamentalmente de África, ¿no? En este momento. Por 2 razones te lo planteo esto. Por una parte porque nos está llenando continuamente los medios de comunicación y es el creador de opinión y de imagen del problema de la migración, como si fuera una tragedia. Para los inmigrantes sí, pero para los españoles desde luego creo que es mucho menor, ¿no? Pero ese, digamos, sí que está generando una imagen colectivamente
con los medios de comunicación políticos y las trifulcas, etcétera, que nos envuelve y yo creo que distorsiona extraordinariamente la realidad de todo lo que tú has estado contando. Acordándome también de que al principio has mencionado que hay una abundancia de datos, me pregunto hasta qué punto es posible conocer la magnitud de esos flujos, no de dónde vienen, que seguramente sí, la magnitud de esos flujos, cuando llegan aquí, dónde van, qué hacen, qué potencialidades tienen de poder ser integrados o, por el contrario, utilizados en España como catapulta o como medio de paso para otros países. Esa parte de la estadística, no sé si oculta, visible, sospechada, me consta que desde luego los pisos patera y cosas por el estilo, a la hora de pedir subvenciones se funcionan, ¿no? En algunos ayuntamientos, porque lo he conocido estadísticamente. Pero, no sé, esta parte, ¿nos puedes contar algo que añada más riqueza a lo que ya nos has contado esta tarde? Vale, bueno, rapidito, porque me dijo Julio que hay que ir rápido. Una parte de esta inmigración sudafricana, subsahariana, tiene España como país de paso. Fundamentalmente su destino es Francia y Bélgica. Por ejemplo, la inmigración senegalesa, donde tiene realmente peso, es en Francia y en Bélgica. Un poco en Holanda. De hecho, ahora, por ejemplo, tienen un problema de orden público en Holanda con la macromafia, que es una mafia de origen marroquí vinculada al tráfico de marihuana, que incluso ha amenazado a una de las herederas al trono. Entonces, ahora Holanda se ha convertido en un país muy inseguro. Pero buena parte de esa inmigración es de paso. En relación a los menores no acompañados, esto es una relación muy variada. En Moncloa hay una oficina de información, digamos, un observatorio de la inmigración donde llevan todos estos aspectos que diríamos más cualitativos que cuantitativos, con encuestas sobre integración de inmigrantes y demás. Y además lo lleva una persona, es Amparo García Ferrer, que es del Consejo. O sea, Amparo está encargada, o sea, que está en el instituto. Exacto, entonces es una persona muy cualificada y que lo lleva y además si tú le solicitas los datos te los dan. Pero va más orientado a recoger lo que llamaríamos aspectos, recoge los cuantitativos, pero aspectos cualitativos que el INE no se ocupa. Sobre todo trabajando con todos los registros de permisos de residencia, permisos de trabajo, etcétera, que no son los que maneja el INE. En el INE va por otro tipo de estadísticas. Entonces, no sé si con eso es respondido. Los inmigrantes, ya te digo, la población que está en peor situación que la subsahariana, esta inmigración y parte de la marroquí toma como rumbo Francia. O sea, su objetivo es Francia, es poner pie en la península, que luego ya los mecanismos de distribución por el territorio europeo son más fáciles de burlar. Aunque los franceses están poniendo ya controles fronterizos. No controles Schengen, sino que han desplazado unidades de control a la frontera en Irún y a la frontera en Perpiñán, bueno, en la Pertús, para, digamos, controlar un poco el tráfico. Porque la idea general a partir de la política de asilo, es endurecer toda la política inmigratoria. Sí, Julián, perdón, y el profesor Arroyo, bueno. Sí, muchísimas gracias. El profesor Arroyo no, el profesor Arroyo terminará magisterio, pero Julián... Sí, muchísimas gracias a Julio por invitarme a esta extraordinaria conferencia, porque yo soy, digamos, ajeno a la profesión y, por lo tanto, pues voy a hacer una pregunta que ruego se me disculpe si carece del rigor suficiente. Y es, ¿será posible que se reproduzca el fenómeno de las migraciones nacionales, españolas, ¿no? Es decir, esas segundas generaciones que ya no se orientan hacia empleos gestacionales, etcétera, etcétera, con las segundas generaciones de, vamos a llamar, población extranjera en relación con el turismo, teniendo el turismo la importancia que tiene del que ser el 14% del PIB. Por lo tanto, eso, digamos, esa confianza que se tiene en el sector turístico y ese abastecimiento de personal, de empleos procedentes de la emigración, puede estar en peligro en el futuro. Bueno, ahí estamos. Bueno, yo voy a hacer, por ejemplo, voy a poner una hipótesis. Imaginemos
que los vuelos se encarecen, porque ahora estamos en un mundo de vuelos baratos con petróleo y demás. ¿Qué pasaría con el turismo español? O sea, hay un elemento de crisis que tiene que ver con el cambio climático, como lo queráis llamar, ¿no? Con las restricciones y demás. Yo creo que la población autóctona española ha entrado en una fase donde yo creo que no va, esos nichos ya están olvidados, como ha pasado en Francia. En Francia cuando uno va con McDonald's, en Francia, no verá ninguna persona blanca, en el sentido, o sea, si tenemos por autorreconocimiento racial, la población que trabaja en un McDonald's son inmigrantes, fundamentalmente, descendientes de inmigrantes, son franceses, pero descendientes de inmigrantes. Yo creo que la población española no va a volver a esos sectores. Es algo que no voy a poner la mano en el fuego, pero que creo que es una apuesta por mi parte. O sea, eso se acabó. Y lo que podemos decir es que en España la movilidad, o sea, lo que de alguna manera sorprende a los economistas es porque en España esos modelos de movilidad donde el típico norteamericano se movía en función de donde tenía mejores remuneraciones, si estaba en Minnesota y le daban mejor trabajo en Florida, se movía sin ningún problema. Eso no existe en España. En España hay un factor de arraigo geográfico que pasa como en Italia. En Italia también la movilidad es muy baja. Somos los países de Europa con la movilidad más baja. España e Italia. Y tiene que ver también con el hecho de que la familia, y esto ya es otra cosa, ha sido nuestro sistema de bienestar social. Ya, tú no te vas a un sitio si no vas a tener la ayuda de tu familia. O sea, no haces esas aventuras. Y la familia es un elemento todavía importante en nuestro sistema de gestión. Cuando hay un problema con los padres, se hacen mayores, eso se suele gestionar dentro de la familia. Los abuelos que ayudan a los nietos están en áreas. Entonces, yo, que no lo veo desde un punto de vista crematístico, pienso que el español no es tan tonto. El español evalúa los costes en términos no monetarios. Hay costes monetarios y costes no monetarios. Entonces yo prefiero vivir a lo mejor con 600 euros o 700 euros en mi pueblo que no estar trabajando 40 horas sin ver a la familia y además pagando unos alquileres tremendos en Madrid o Barcelona. Entonces yo creo que ahí eso funciona. Yo creo que no vamos a asistir a esa vuelta de los españoles a trabajar en los ciclos estacionales y demás. No lo creo. Fernando Arroyo. Muchas gracias y muchas gracias por esta magnífica sesión. A mí me pasa yo cuando hablar de geografía de la población, que yo tengo la deformación todavía de utilizar ese término para este conjunto, se superpone lo que aprendí en su día, entre otros del profesor Vinuesa, querido compañero de aquella autónoma que creo que ya no existe, y de otros muchos compañeros con la experiencia personal, porque como uno ya, no os voy a decir cuántos, pero ya se encuentra próximo a la provecta, no sé si por encima o por abajo, ya puede muchos de los aspectos que en su momento inicial me tocó explicar con mis queridos compañeros, magnífico grupo de la Autónoma de Madrid, con lo que a mí me ha podido, a mi familia, a mis hijos, etcétera, etcétera. Y entonces yo lo único que quisiera decir es pensarnos, ¿no será justo al revés? ¿Por qué no hacemos la pregunta al revés? Necesidad, amenaza. ¿No será que se quiere que la necesidad sea una amenaza? ¿O al revés? ¿Que la amenaza se convierta en necesidad? Porque claro, yo solamente llamo la atención, no como geógrafo de la población, que no lo he sido nunca, pero sí como geopolítico o geohistoriador, que es muy raro que no tengamos política de inmigración, política de vivienda. O sea, por malos que sean nuestros políticos, y yo es un tema que me sostengo y no me refiero a ninguno en concreto, por malos que sean,
es imposible que no hayan sabido prever o prevenir las dos cosas, porque vamos, esto que nos ha hablado magníficamente Joaquín, no son cisnes negros, no se han presentado de improviso, no es que nos hayan cogido mirando para otro lado, es que se les ha querido lo de los menas. Claro, crear, alguien lo ha dicho, hay que crear ideas. Para eso tenemos 28 televisiones públicas, privadas y medio pensionistas, para que constantemente estén bombardeando con los menas o como con otras cuestiones que no quiero referirme. ¿No será en definitiva que estamos asistiendo y estudiando un país que demográficamente o geopolíticamente y demográficamente se está utilizando como laboratorio? Porque llega un momento que dices, ¿qué es primero, la necesidad o la virtud? ¿Qué estamos haciendo? Yo comprendo que esto, es la pregunta que cada vez más que vengo a esto me hago y que voy a seguir y que luego, claro, como Julio puedo coger por cualquier esquina improviso, le atacaré sin ningún género de duda sabiendo lo que me va a contestar. Pero yo salgo científica, intelectualmente encantado, estoy orgullosísimo de que la sociedad a la que pertenezco sea capaz de organizar esto, y a la vez personal y remotamente, profesionalmente hablando, cada vez más inquieto. Nada más, don Joaquín, bienvenido. Estás en tu casa, la Autónoma de Madrid, que creo que ya no existe. Evidentemente estaría encantado de acogerte muchas veces más, y esta sociedad sin duda también. Muchas gracias a todos. Bien, rápidamente. Fernando, no, yo voy a decir una cosa, voy a utilizar un título de una película de Woody Allen, que es cómo funciona la política en España, es si la cosa funciona, ya está. Si la cosa funciona, ¿para qué hacer política? O sea, cuando vengan los problemas ya se aplicará la política, pero si la cosa funciona, de momento no ha dado. Y una cosa que sí quería hacer una reflexión muy cortita, que es sobre un tema. Jordi Pujol, con el cual no me une ninguna afinidad política, escribió un libro en los años 50 que más o menos es este título, pero aplicado a los que veníamos del sur. La inmigración a Cataluña, ¿problema o esperanza? ¿Problema o esperanza? O sea, lo digo porque a mí que me gustan las analogías metodológicas y demás, es que muchas veces, como Jordi Pujol era un país diferente al de España, el de Cataluña, para Jordi Pujol, ¿qué iba a suponer la inmigración? No sé qué opinión tiene ahora, no lo sé, porque ahora están otra vez, digamos, rehabilitándolo políticamente, en ciertos sectores de Junts y tal, pero lo digo porque esto es un tema que se aplica y que el PNV podría haberlo aplicado también a la inmigración del resto de España hacia el País Vasco. Galicia Galicia come aparte. Muy bien, nos hemos pasado ligeramente. Gracias. Nos hemos pasado ligeramente del tiempo, solo ligeramente, y quiero agradecerle muy especialmente al profesor Recaño, Joaquín Recaño, que haya venido desde Barcelona para compartir con nosotros esta sesión, y efectivamente muchas gracias y enhorabuena, y también agradecerles a todos ustedes la presencia. Yo me quedo con que efectivamente hay una realidad ya, creo que hay amenazas, latentes o no latentes, ya los adjetivos me da igual. No se está prestando la atención que exigen los emigrantes. Yo al principio decía que el problema tenía distintas perspectivas, lugar de origen, lugar de destino. No se está prestando la atención, y son 8 millones. 8 millones de nacidos fuera de España. Están los hijos, que cada vez van a ser más numerosos, y no se está prestando la suficiente atención para
algo que va lógicamente en beneficio de ellos, pero en beneficio de la sociedad española, que es su integración. Y en cuanto al futuro, pues efectivamente hay una absoluta certeza, que es la incertidumbre. Y entonces, pues nada más. Muchísimas gracias a todos y dentro de un mes vamos a intentar analizar, no dar soluciones, porque no nos corresponde, sí, a lo mejor ayudar a hacer diagnósticos más rigurosos de los que se hacen en torno a la fecundidad y la natalidad. Pues buenas tardes y muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.